don't get caught up in the millions, yeah. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Estoy en Dragon Ball capítulo 31 al 35. Rugido. Wow. 2 rugidos ensordecedores. La tormenta provocada únicamente por los rugidos parecía suficiente para trastornarlo todo. Pero para Talot, solo supuso una brisa fresca, completamente inofensiva. ¿No sabes que te apesta el aliento? Se pellizcó la nariz, el mayor daño que podían infligirle. En efecto. Estas enormes criaturas, de aspecto prehistórico, usaban sus colmillos y bocas como armas principales durante las peleas, y sin duda comían carne cruda. Así que no se trataba solo del fétido gas que emanaba de sus bocas y narices. Probablemente todo su cuerpo apestaba a un hedor indescriptible. Es evidente que la serpiente gigante no esperaba que esta diminuta criatura, casi invisible para ella, pudiera resistir su ataque. E inmediatamente, agitó su enorme cola como un látigo. La ancha cola era como una cortina que cubría el cielo sobre el pequeño cuerpo de Talot. Sin embargo, este ataque, aunque intimidante, no tuvo verdadera fuerza contra Talot y fue bastante lento. Talot no intentó bloquearlo. En cambio, se giró y esquivó el ataque de la cola. Mientras tanto, al ver a Talot esquivar el ataque de la serpiente gigante, la bestia del terror también se sorprendió. Sin dudarlo, se abalanzó con la intención de despedazar a Talot. Pero no fue tan sencillo. Esta vez, Talot no esquivó el golpe. Simplemente levantó la mano. Una mano se apoyaba contra los colmillos superiores de la bestia aterradora, mientras que sus pies descansaban sobre los colmillos inferiores. Por mucha fuerza que ejerciera, no podía mover a Talot ni un poco. Así que, ser grande no significa necesariamente que tu fuerza sea suficiente para vencerme, comentó Talot, levantando la otra mano y conjurando una brillante bala de luz. ¡Bop! La bala de luz salió disparada, impactando directamente en la garganta de la bestia del terror. En un instante, los ojos de la bestia aterradora se abrieron de par en par, su cuerpo tembló violentamente como si estuviera sufriendo un dolor inmenso, rugiendo sin cesar. Finalmente, después de que Talot saltara lejos de las fauces de la bestia del terror. ¡Bum! Una violenta explosión estalló en el interior del cuerpo de la bestia del terror. La gigantesca bestia del terror, de decenas de metros de tamaño, fue destrozada, su cuerpo se separó en pedazos, una masa sangrienta. La escena era espantosa, indescriptible. Cerca de allí, los ojos redondos de la serpiente gigante se abrieron de par en par. Tras la muerte de la bestia del terror, se volvió aún más cautelosa. Talot lo enfrentó, esperando su ataque. Inicialmente no los habría atacado, pero dado que ellos habían tomado la iniciativa de atacarlo con la intención de matarlo, debían estar preparados para ser asesinados por él. La ley de la selva, la regla más brutal de la naturaleza. Ese es roar. El rugido sangriento resonó una vez más, y la serpiente gigante lanzó otro ataque. Sin embargo, era más astuto que la bestia del terror, pues sabía que Talot no debía ser devorado. Así pues, enroscó su enorme cuerpo alrededor de Talot y luego lanzó un coletazo gigante contra él. Un ataque salvaje. Incluso si la serpiente gigante tuviera inteligencia, eso era todo. Ya van 2. Si no te echas atrás, acepta este puñetazo. Con un grito, Talot concentró toda su fuerza en el puño derecho. Frente a la cola que se aproximaba, lanzó un puñetazo. ¡Bam! El poder aterrador no hizo rebotar la cola, sino que la destrozó directamente, convirtiéndola en un montón de carne y sangre esparcida por el espacio. La serpiente gigante gemía de dolor, su enorme cuerpo rodaba entre la pila de cadáveres en el suelo debido a la sección de su cola que le faltaba.
Al ver que estaba a punto de afectar al árbol frutal de color sangre, Talot actuó con decisión, y una onda de energía acabó directamente con la vida de la serpiente gigante. Con la muerte de la serpiente gigante y las bestias del terror, el aura densa y sangrienta fue absorbida por el árbol frutal de color sangre, lo que hizo que la escena resultara excepcionalmente espeluznante. Al mismo tiempo, sin la serpiente gigante ni las bestias del terror, las demás bestias gigantes quedaron cegadas por la codicia. Dejaron de luchar y se abalanzaron frenéticamente. Esta escena sorprendió aún más a Talot. Si no me equivoco, la serpiente gigante y las bestias del terror eran las guardianas de este árbol frutal. Estaban a punto de comerse la fruta, pero las maté. Así dejé de tener efecto disuasorio sobre las demás bestias gigantes. Tras una simple suposición, Talot no dudó y descendió rápidamente al árbol. Un árbol frutal de 20 metros de altura, se podría decir que es alto, realmente alto. Pero comparado con otros árboles, este parecía pequeño. Flotando frente a la fruta color sangre, Talot controlaba su cuerpo, mantenía su voluntad y no se dejaba influir por los deseos instintivos. Aunque pudiera aumentar su fuerza, no comería algo de origen desconocido sin antes comprender los riesgos que conlleva. Si fuera venenoso, o si pudiera controlar la mente de las personas, podría convertirse en un cadáver viviente. Por lo tanto, tuvo que recuperarlo y utilizar el equipo de prueba de la nave espacial para comprobar si los datos almacenados en la nave contenían algún registro de esta fruta, o bien realizar experimentos biológicos. El predecesor de las fuerzas de Freser fue el ejército kurdo, que había dominado la galaxia durante incontables años, por lo que poseían datos completos sobre la flora y la fauna de diversos planetas. Aunque no disponían de toda la información sobre el sistema estelar de Orion, muchos planetas del universo, aunque con especies diferentes, tendrían algunas similitudes. Pero, con una fruta tan grande y tantas, ¿cómo voy a llevármelas? Talot reflexionó, con una mano agarrándose la barbilla y la otra cruzada bajo el pecho. No podía simplemente arrancar el árbol y llevárselo. Al poco tiempo, volvió a oír rugidos y temblores en la tierra. Las bestias gigantes se acercaban. Pero esta vez no necesitó intervenir. Hine y Selari, gracias a que él se había encargado de la serpiente gigante y las bestias del terror, vinieron y resolvieron el problema de las tres bestias gigantes de formas extrañas que se acercaban. ¿No les dije que no bajaran? Es demasiado peligroso, tía Hine, Selari, dijo Talot. El riesgo que representaban estas bestias gigantes seguía siendo muy alto. Simplemente, su fuerza era demasiado grande, por lo que no representaban una amenaza para él. Hine también tenía cierta fuerza, al menos la suficiente para aplastar bestias gigantes con 200 o 300 niveles de poder, pero Selari no podía. Su fuerza estaba lejos de ser suficiente para lidiar fácilmente con esas bestias gigantes. Una vez sitiada o sufriendo ataques continuos, su vida correría peligro. Simplemente nos preocupaba su seguridad, dijo Hine. Está bien, hermano Talot, mi fuerza también es muy grande, al menos puedo protegerme y no os detendré a ti ni a la tía Hine. Selari entendió claramente lo que Talot quería decir. Dado que ella lo había dicho y ya no sentía el miedo inicial, Talot dejó de lado sus pensamientos sobre protectores. Los Saiyajin tenían una gran capacidad de adaptación, y a veces podían madurar mucho después de experimentar algo una sola vez. Quizás fue verlo matar fácilmente a la serpiente gigante y a las bestias del terror, sin verse afectado por la sangre, lo que indirectamente estimuló a Selari. Oh. Así que es este tipo de fruta, con razón me resulta familiar, dijo Hine de repente, sorprendiendo a Talot. Tía Hine, ¿conoces esta fruta? Preguntó Talot sorprendida. Al ver un atisbo de deleite en el rostro de Hine, quedó claro que esa fruta color sangre debía ser algo valioso. Sí, aunque no sé el nombre exacto de esta fruta, estoy segura de que es la misma que comimos Bardock y yo. Talot, parece que esta vez hemos dado con algo bueno, dijo Hine con entusiasmo. Al enterarse de que Hine y Bardock lo habían comido, la vacilación y la preocupación iniciales en el corazón de Talot desaparecieron.
Al menos no era venenoso, no afectaría sus mentes y no habría parásitos en su interior que pudieran controlarlos. De lo contrario, Hine no habría dicho eso, ni habría mostrado tal reacción. Talot no interrumpió el relato de Hine, pero Celarí, envalentonado por las palabras de Hine, se adelantó con entusiasmo. La tía Hine y el tío Bardock la han comido, así que esta fruta es realmente comestible. ¿Puedo comerla? Hermano mayor Talot. Deja que la tía Hine termine primero, no tengas prisa, dijo Talot, sujetando momentáneamente la mano de Celarí. Esta chica a veces podía ser muy atrevida. De acuerdo, dijo Celarí, deteniéndose cuando Talot la sujetó. Los instintos de su cuerpo la impulsaban a comer la fruta color sangre, como si fuera a obtener inmensos beneficios de ello. No te preocupes, Talot. Esta fruta es comestible, y después de comerla, no solo puede curar heridas, sino que también puede aumentar el poder de batalla de una persona. Hablando de eso, es un recuerdo muy lejano. En aquel entonces, Bardock y yo fuimos en una misión a un planeta alienígena y descubrimos accidentalmente esta fruta. Éramos jóvenes y el instinto nos impulsó a comerla. Inesperadamente, después de comerla, Bardock y yo no solo perdimos el hambre, sino que también aumentamos nuestra fuerza. Lamentablemente, solo encontramos un árbol frutal de ese tipo en ese planeta, y solo tenía unos pocos frutos. Tras conocer los efectos de la fruta, Bardock y yo incluso consideramos plantar el árbol frutal en el planeta Vegeta, pero fue un fracaso. La razón era que la fruta no tenía semillas y, después de cosecharla, el árbol se marchitaba rápidamente. Hine compartió toda la información que sabía. Después, exclamó sorprendida de que un árbol frutal como ese también pudiera existir en el planeta Oyun. Esto hizo que Talot se diera cuenta de que la fruta de color sangre era, en efecto, un producto similar a la fruta del árbol espiritual. La naturaleza es verdaderamente milagrosa e impredecible. Me pregunto si habrá algún otro árbol además de este en el planeta Oyun, dijo Talot. Si hubiera uno, entonces tal vez habría dos. A menos que alguna raza alienígena pasara por este planeta y dejara semillas mientras reabastecía sus provisiones, las cuales luego germinaron y se convirtieron en un árbol frutal. Talot no sabía que estaba a un paso de la verdad. Su capacidad de razonamiento era limitada, y solo le permitía pensar hasta cierto punto. De hecho, el árbol frutal no era algo común, ni podía crecer de forma natural en planetas comunes. Al igual que el fruto del árbol de los espíritus, estos frutos eran alimentos que solo los dioses podían probar, pertenecientes a objetos prohibidos. La aparición de este tipo de árbol frutal en diversos planetas fue, en efecto, accidental. Al igual que el que está frente a Talot, hace cientos de años, el dios de la destrucción Verus pasó por este planeta y arrojó casualmente una fruta a medio comer aquí, y así surgió el árbol frutal actual. El fruto de primera generación contenía semillas, por lo que germinó y formó un árbol frutal, que luego produjo frutos de segunda e incluso tercera generación. Los frutos que comieron Hine y Bardock eran solo generaciones posteriores de la fruta, por lo que no tenían semillas y no podían cultivarse ni plantarse artificialmente. ¿Entonces podemos comerlo? Celarí, que estaba a su lado, llevaba tiempo sintiendo la tentación. Ahora que Hine había terminado de hablar, su aspecto glotón quedó completamente al descubierto, lo que la hacía particularmente adorable. Ahora que conocemos los efectos de esta fruta, por supuesto que podemos comerla. Sin embargo, aquí hay al menos 20 o 30 frutas. Es imposible que nos las comamos todas de una vez. Incluso si pudiéramos, no podemos desperdiciar sus beneficios, dijo Talot. Sin duda, era posible comer, pero lo más importante en ese momento era cómo deshacerse de todo. Aunque pudieran cargar con sus propias manos 2 o 3 de esas frutas, que eran del tamaño de 2 balones de baloncesto, entre los 3 solo podrían llevarse menos de la mitad. Además, unas bestias gigantes se abalanzaban sobre ellos. Detenida una vez más, Celarí no se molestó. Era bastante obediente, y podría decirse que escuchaba cada palabra de Talot. Hine comprendió los pensamientos de Talot.
¿Qué tal si regreso y piloto la nave espacial hasta aquí, para que podamos llevarnos estas frutas? Los ojos de Talot se iluminaron al oír esto. Realmente no había pensado en eso. Entonces se lo dejaré a la tía Gine. Celarí, tú también deberías volver. Yo me quedaré aquí a cuidar la fruta, dijo Talot. Gine asintió con la cabeza en señal de acuerdo, y luego tiró de la reticencia de Celarí. En cuanto los dos se marcharon, Talot entrecerró los ojos. Las bestias gigantes ya se acercaban, y no dudó en liberar todo su ki, desatando su poder de batalla de 1300 con toda su fuerza. En el instante en que su aura estalló, trajo consigo una disuasión ilimitada. Las bestias gigantes de esta zona, que ansiaban con avidez la fruta de color sangre, quedaron paralizadas, sin atreverse a actuar precipitadamente. Sin embargo, la tentación de la fruta color sangre era simplemente demasiado grande. Aunque la gran mayoría de las bestias gigantes más débiles dejaron de moverse, las que tenían mayor fuerza solo se detuvieron unos segundos antes de lanzarse hacia adelante, sin importarles sus vidas. Aou, rugido, tilde. Una bestia gigante, tan grande como una pequeña montaña, se abalanzó sobre él desde 100 metros a la derecha de Talot, parecida a Godzilla. Aplastó todos los cadáveres a su paso e incluso arrasó el bosque, que ya estaba devastado. A juzgar por su apariencia, su aura distaba mucho de ser comparable a la de las bestias gigantes comunes. El detector de poder de batalla emitió una advertencia. El poder de batalla de esta bestia gigante había alcanzado los 600. Era una de las varias auras poderosas que había percibido desde el principio. Este nivel de ferocidad de la bestia sería un desastre para Gine y Celarí, pero frente a Talot, solo era ligeramente fuerte. Las poderosas bestias gigantes siempre aparecen al final. No aparecen al principio, solo para dejar que las bestias gigantes más débiles se maten entre sí, y luego aparecen al final para cosechar los beneficios. Talot no se dejó intimidar por el aura de esta bestia gigante. Rugido. En un instante, la bestia gigante había llegado frente a él. Parecía ignorarlo por completo, ya que su objetivo era la fruta de color sangre. Si le diera un mordisco, no se tragaría el árbol entero. Buscando la muerte. Una intención asesina brilló en los ojos de Talot. Su aura se intensificó y la energía se concentró en su mano mientras controlaba su ki. Alzó la mano y la agitó, y una onda de energía dorada salió disparada con una explosión, bombardeando directamente el cuerpo de la bestia gigante. Auge. Se oyó una explosión, la tierra tembló y las llamas se elevaron hacia el cielo. La aterradora bestia gigante que acababa de abalanzarse con gran ímpetu fue hecha pedazos al instante, y una niebla de sangre llenó el espacio. El coloso de nivel Señor Supremo fue abatido al instante, y Talot descubrió lo poderosa que era su onda de energía cuando la ejercía con casi toda su fuerza. Esta escena disuadió por completo a los colosos que aún intentaban apoderarse de los frutos de sangre. Varios gigantes que se dirigían hacia allí a toda velocidad estuvieron a punto de no poder detenerse debido a la aterradora explosión. Un gigante, con aspecto de león tigre, había conseguido detenerse, pero otro gigante que venía detrás lo derribó, cayendo hasta detenerse no muy lejos de Talot. El miedo se apoderó del corazón del gigantesco león tigre, erizándole el vello de terror. Retrocedió rápidamente, como un niño sorprendido haciendo algo malo, intentando desesperadamente ocultarlo. Al mismo tiempo, el miedo se extendió entre los gigantes. Cuando la tentación es lo suficientemente grande, puede vencer al miedo. Pero cuando el miedo es lo suficientemente grande, ninguna tentación resulta atractiva. El efecto disuasorio se había logrado. Talot cruzó los brazos, erguido en el aire con una postura invencible. Ese pequeño cuerpo emanaba una presión extremadamente aterradora. Quien se acerque, morirá. Talot nunca ha sido una persona bondadosa. No, incluso si lo fuera, dependería de la persona. Violar sus intereses es lo mismo que contradecirlo. La ley de la selva, este mundo es intrínsecamente cruel. Y así, el tiempo transcurrió, minuto a minuto.
Poco después, Hine regresó junto a Talot en la nave espacial. Según el plan original, recogieron todos los frutos de sangre del árbol y los colocaron uno por uno en la nave espacial. La nave espacial no era grande de por sí, y ahora estaba repleta de 24 frutas enormes, llenando el espacio ya de por sí reducido. Por supuesto, esto no importaba, ya que el valor de estas frutas era mucho mayor que una pequeña molestia espacial. Además, al estar en este planeta, podían salir y moverse en cualquier momento, a diferencia de los viajes espaciales, donde no podían desplazarse durante largos periodos. Después de recoger toda la fruta, Talot vio como el árbol frutal se marchitaba a un ritmo visible. Tal como Hine había dicho antes. La existencia del árbol frutal radica en el crecimiento del fruto, que sirve de puente para la absorción y el aporte de nutrientes. Pero esto es solo la superficie. En opinión de Talot, el fruto también debería darle al árbol frutal su razón de ser. Es como si, mientras exista la fruta, el árbol frutal pudiera seguir existiendo. Una vez cosechada la fruta, el árbol frutal ya no tiene razón de ser, como una persona que ha perdido su valor y ya no es necesaria. Tras un comentario sentimental, Talot volvió a abordar la nave espacial con Celari y Hine. Los gigantes solo pudieron postrarse allí, viendo cómo Talot y su grupo se marchaban. Esta sangrienta matanza finalmente había terminado para ellos. De lo contrario, habrían seguido peleando por la propiedad de los frutos de sangre. Dentro de la nave espacial, Talot controlaba la nave, manteniendo una velocidad constante y uniforme. Hasta que encontró otro lugar más adecuado para aterrizar. Era un valle llano, lleno del canto de los pájaros y la fragancia de las flores, con ríos, arroyos y una pequeña cascada. Si uno no lo viera con sus propios ojos, sería difícil imaginar que en un bosque tan primitivo pudiera existir semejante paraíso. Lo que más sorprendió a Talot y a los demás fue que también había allí una casa de madera muy grande. Era muy sencilla, pero la casa estaba construida con gran solidez. Aunque estaba cubierta de plantas y el interior lleno de polvo, lo que indicaba que llevaba muchos años deshabitada, no se había deteriorado. Sin duda, debió haber sido construido por los habitantes de la estrella Oyun que se perdieron aquí. De lo contrario, no habría necesidad de construir una casa de madera tan grande. Frente a esta casa de madera, Talot y los demás parecían pequeños animales. La situación en los alrededores ha sido confirmada, no hay peligro. Decidámonos quedarnos aquí por el momento. También necesitamos descansar unos días y absorber los frutos de sangre. Talot lo sugirió. Hine no puso objeciones, ni tampoco Celari. De hecho, desde el momento en que partieron hasta ahora, Talot les había inculcado la idea de que la invasión no era importante. Este sutil cambio llevó a Hine y Celari a sentir que no estaban allí para invadir y conquistar este planeta. Sacó la fruta de sangre de la nave espacial. Bajo la luz del sol, la fruta volvió a irradiar un brillo especial. Había un total de 24 frutas de sangre, suficientes para que cada uno de ellos tuviera 8. Por supuesto, los detalles dependerían del efecto y de si la persona tenía un límite. Con la idea de intentarlo él mismo primero, Talot inconscientemente no tenía previsto dejar que Hine y Celari corrieran el riesgo. Crack. Crack. Sin las preocupaciones iniciales, al morder, la pulpa del fruto de sangre entró en su boca, transformándose en una frescura que llegó hasta sus pulmones. La entrada fue dulce, como comer fresas, con la única diferencia de que era mucho más grande que una fresa. El sabor era inolvidable, y después de comer la carne, un aroma fragante permaneció en su boca. Esta sensación es mágica. Una frescura comenzó a extenderse por todo su cuerpo, y esta sensación especial hizo que Talot no pudiera detenerse. No es de extrañar que su cuerpo tuviera tanta sed. Esto era una verdadera purificación, un fortalecimiento. Sin dudarlo, Talot lo devoró rápidamente, porque la carne que comía sería absorbida rápidamente por su cuerpo, y si no seguía comiendo, el frescor se disiparía rápidamente. Tras comerse una fruta enorme, Talot cerró los ojos y la palpó con atención.
hasta que el frescor se disipó por completo, un calor extremadamente intenso emanó de todo su cuerpo. Su fuerza había aumentado. Su cuerpo se había fortalecido. Al presionar el detector de poder de batalla, Talot vio con sus propios ojos que su índice de poder de batalla había aumentado de 1300 a 1500 puntos. 1500 puntos. Esta era la fuerza que Raditz poseía al comienzo de Z. Con solo comer una fruta, su poder de batalla había aumentado en 200 puntos. Con semejante aumento, no es de extrañar que esas bestias gigantes lo desearan tanto. Comer una sola fruta bastó para crear una bestia del nivel del Señor Supremo del planeta Oyun. Al ver que Talot no había respondido, Gine y Celarí sintieron curiosidad y preocupación a la vez. «Talot, ¿cómo estás?», preguntó Gine. Celarí también preguntó con preocupación. «¿Estás bien, hermano Talot?». Talot negó con la cabeza y luego sonrió. «Esta fruta de sangre sí que puede aumentar la fuerza, y también puede fortalecer el cuerpo. Mi poder de batalla actual ha alcanzado los 1500 puntos». Al oír esto, Gine y Celarí se quedaron atónitas. «¿Tanto? Recuerdo que cuando Bardock y yo comimos la fruta, solo aumentamos nuestro poder de batalla en unos 100 puntos». Gine seguía recordando, como si se preguntara si se había equivocado. Quizás la fruta de sangre que encontramos absorbió más nutrientes vitales, por lo que aumentó más. Talot simplemente se inventó una razón. Además de eso, dependería de cuánto pudieran aumentar Gine y Celarí después de comerlo. Si todos fueran diferentes, significaría que el efecto del fruto de sangre aún varía de persona a persona. Tía Gine, Celarí, ustedes también deberían comer una y ver cuánto puede aumentar su fuerza. Talot sacó directamente 2 frutas de sangre más de la nave espacial, dándole una a Gine y otra a Celarí. Mientras Gine y Celarí comían las frutas. En medio de exclamaciones de exquisitez, en poco tiempo, ambos vieron sus cuerpos purificados por el poder especial contenido en las frutas, lo que aumentó su fuerza. Con solo percibir sus auras, Talot supo que la fuerza de ambos había mejorado enormemente. Aunque no haya sido una mejora tan grande como la suya, sin duda superó los 100 puntos. El detector de poder de batalla los escaneó a ambos, y en poco tiempo, Talot obtuvo datos precisos. Gine, poder de batalla 830 puntos, un aumento de 130 puntos. Celarí, poder de batalla 440 puntos, un aumento de 150 puntos. Es increíble. Esta es la fuerza que tengo ahora, hermano Talot. Mi poder de batalla ya alcanza los 440 puntos, y mi percepción del ki se vuelve cada vez más nítida. Celarí estaba tan emocionada que no podía cerrar la boca. En su mente, ella era una guerrera de clase baja, incomparable con los guerreros de élite. Pero con su fuerza actual, incluso si no es tan buena como esos guerreros de élite tan talentosos, cualquiera de su edad con este poder de batalla sería sin duda un guerrero de élite. En pocas palabras, este valor es prácticamente imposible de encontrar dentro del círculo de guerreros de clase baja, especialmente teniendo en cuenta que Celarí solo tiene 5 años. Realmente no esperaba que mi poder de batalla aumentara tanto de golpe. Gine estaba muy emocionada. Después de todo, su poder de batalla anterior era de solo 600 puntos y no había cambiado en años. Ahora, en solo 2 meses, ha alcanzado los 840 puntos. ¿Suerte? En efecto, mucha suerte. Pero sentía aún más que Talot había sido quien le había traído esto. Si no hubiera aparecido, si todavía estuviera en el planeta Vegeta, seguiría siendo la misma de antes. Tía Gine, Celarí, ¿aún pueden comer más? Mientras Gine y Celarí reflexionaban y estaban sumamente emocionadas, la voz de Talot volvió a resonar. Si al comerlo por primera vez se produce este efecto, entonces debemos intentarlo una segunda vez. Al fin y al cabo, desconocemos cuánto tiempo se pueden conservar estas frutas. Independientemente del efecto, lo mejor es consumirlas lo antes posible. Gine y Celarí asintieron al oír esto. Talot no dudó y rápidamente sacó más frutas de sangre de la nave espacial. La segunda cata fue más sencilla y directa que la primera.
como ya sabían a qué sabía y qué efecto tenía la fruta, la comieron con más decisión. Talot. Poder de batalla 1580 puntos. Gine. Poder de batalla 900 puntos. Celari. Poder de batalla 510 puntos. Como era de esperar, comerlos consecutivamente produce una mejora diferente. Simplemente no sé si es porque el efecto es peor o por alguna otra razón. En secreto, Talot estaba analizando. Pensó en muchas cosas, en primer lugar, la razón por la que la mejora de la fuerza era mayor, y el cuerpo también se fortalecía. Por ejemplo, al aumentar de 100 de poder de batalla a 200 de poder de batalla, el aumento de fuerza es de 100 puntos, eso es correcto. Pero dicho de otra manera, después de que el poder de batalla alcance los 1000 puntos, aumentar esos 100 poder de batalla, tal vez en este nivel de 1000 poder de batalla, el valor representado sea de solo unas pocas docenas de puntos. El efecto de la fruta podría disminuir cuanto más se coma, pero según la situación actual, la respuesta del cuerpo tras probar la fruta de sangre 2 veces no ha cambiado mucho, por lo que el primer factor es más significativo. Después de eso, comieron por tercera vez y su poder de batalla aumentó una vez más. Como era de esperar, el valor del incremento volvió a disminuir en esta ocasión. La tercera vez, la percepción del cuerpo sobre la absorción de la energía de la fruta no fue tan fuerte como en las 2 ocasiones anteriores. Así pues, el efecto fue, en efecto, peor, o mejor dicho, el cuerpo desarrolló tolerancia al fruto de sangre. Después de eso, Talot, Gine y Celari dejaron de comer la fruta. En primer lugar, no tenían hambre. Al contrario, comer 3 frutas seguidas los dejó muy satisfechos. Esto también demuestra que la afirmación de Gine sobre la capacidad de las frutas para aliviar el hambre era cierta. De lo contrario, con su apetito Saiyajin, 3 frutas no habrían sido suficientes. En segundo lugar, Talot tenía una idea que quería poner en práctica. Es decir, después de un ejercicio intenso, o después de que el cuerpo haya consumido energía rápidamente, si vuelven a comer la fruta de sangre, se potenciará el efecto. Y así, sin saberlo, Talot, Gine y Celari habían pasado varios días en el Valle Profundo. Los 3 se comieron las 24 frutas en varias porciones. La fuerza de los 3 había mejorado notablemente. El poder de batalla de Talot ha alcanzado los 1850. El poder de batalla de Gine superó la marca de 1000 y ahora se sitúa en 1120. Por último, está Celari, que es quien más ha mejorado, con un poder de batalla actual de 890. Hoy se cumplen 8 días desde mi llegada a este planeta. En el Valle Profundo, Talot participa en un entrenamiento de combate con Gine y Celari. La fuerza de todos ha mejorado enormemente en un corto periodo de tiempo, y casi todos han aumentado en más de 500 puntos. La mejora es demasiado rápida, y si no realizan un entrenamiento básico, o mejor dicho, si no combaten, entonces esta fuerza pronto disminuirá. No se trata solo de su propia consolidación, sino también de ayudar a Gine y Celari a volverse aún más fuertes, para que no solo posean esta fuerza sin saber cómo utilizarla al máximo de su potencial. Resulta que Talot subestimó por completo a Gine. Siempre había pensado que Gine se dedicaba al trabajo de logística y que casi había olvidado cómo luchar. No esperaba que su nivel de combate real no fuera bajo en absoluto, e incluso en situaciones donde su fuerza era comparable, Talot se vería superado por ella. Por supuesto, esto puede estar relacionado con la diferencia de tamaño corporal. Después de todo, Gine es adulta, y aunque Talot esté bien desarrollado, solo mide 1,3 metros de altura. En cuanto a Celari, su actuación también es muy destacada. Al final, Talot sintió que él había sido el más decepcionante. Si bien su fuerza no era tan buena como la suya, cuando tenía el mismo poder de batalla que ellos, no era tan bueno como ellos. Tras tener este pensamiento, Talot también comenzó a cultivar con aún más ahínco. La comprensión del cultivo del ki es la prioridad, seguida del entrenamiento físico, la práctica de técnicas y el entrenamiento de combate, etc. Tras la batalla, los 3 simplemente se lavaron la cara junto al arroyo y descansaron.
Como era de esperar de la tía Gine, te estás volviendo cada vez más poderosa. Si mi poder de batalla no fuera mayor, no sería rival para ti, elogió Talot. ¿En qué sentido soy tan poderosa como dices, Talot? La tía sabe que solo nos estás ayudando a Celarí y a mí a mejorar nuestra fuerza. Pero, la verdad, no esperaba que nuestra fuerza mejorara tanto, dijo Gine. Celarí, que estaba a su lado, oyó a Talot elogiar a Gine y empezó a comportarse como una niña mimada debido al desequilibrio en su corazón. Hay que decir que Celarí se ha vuelto cada vez más abierta últimamente. A veces, las cosas que hace son tan íntimas que Talot no está acostumbrado. Quizás, esta sea la diferencia entre hombres y mujeres. Si un hombre toca a una mujer, se llama ser un pervertido. Si una mujer toca a un hombre, lo abraza y lo acaricia, y tú lo ignoras, se llama ser un despistado. De hecho, Talot no sabía que antes consideraba a Celarí una molestia, pero después de acostumbrarse gradualmente a ella, dejó de resistirse. Solo una estación de tránsito. Bardock luchó valientemente y fue elogiado, y Talot logró llevar a Celarí al éxtasis. Para la pequeña, no había mucha gente a la que quisiera, y Talot era la única a la que realmente reconocía como su persona más cercana. Dicho de forma más directa, Celarí ya consideraba a Talot como su otra mitad. Tras charlar un buen rato, Talot y Celarí ayudaron a Gine a preparar la comida juntos. Después de que los tres disfrutaran de una abundante comida, Talot comenzó a hablar sobre la exploración del planeta Oyun. En los últimos días, aunque los tres habían estado deambulando, habían pasado la mayor parte del tiempo en el valle. Después de todo, también querían buscar y ver si había otros árboles de fruta de sangre. Lamentablemente, aparte de ese, no habían encontrado ningún otro. Tal vez solo existía este, o tal vez había otros en otros continentes. Ahora que conocían a la perfección los cientos de kilómetros que les rodeaban, era hora de abandonar este bosque primigenio. Aunque no tuvieran intención de invadir, ahora que habían llegado, era lógico que no pudieran quedarse en esa zona. Tenían que ver el mundo exterior y también a la gente de la estrella Oyun. Francamente, Talot sabía que no permanecerían en ese planeta por mucho tiempo. El planeta Oyun era solo una estación de tránsito desde el principio. Tras explorar el planeta Oyun, Talot planeaba ir directamente a la Tierra. Y el punto de inflexión llegaría cuando se supiera la noticia de la explosión del planeta Vegeta. Tras deliberar un poco, Gine y Celarí estuvieron de acuerdo. Talot dejó un clon para proteger la nave espacial, y entonces los tres abandonaron el valle y emprendieron una travesía más larga. Aquí se estaba llevando a cabo la exploración del planeta Oyun. Por otro lado, sin que Talot y los demás lo supieran, un gran cambio estaba teniendo lugar en el planeta Vegeta. El rey Vegeta convocó a casi todos los guerreros de élite, preparándose para luchar a muerte contra Freezer, que estaba a punto de llegar. Freezer también estaba reuniendo secretamente a su ejército. Al mismo tiempo, tras este periodo de invocaciones, llamó de vuelta a los Saiyajin que vagaban por el exterior invadiendo planetas alienígenas uno por uno. El objetivo, por supuesto, era eliminar a la raza Saiyajin de un solo golpe. Entre ellos, algunos de los más poderosos fueron ordenados por Freezer para que fueran ejecutados personalmente por sus confidentes. Por ejemplo, algunos genios de la lucha con un poder de batalla excepcional, que eran considerados la columna vertebral de los Saiyajin. En el universo, en un planeta llamado Planeta Mite. El planeta entero había quedado devastado hasta ser irreconocible, y todo lo que había en la superficie había sido arrasado por fuerzas poderosas. Hasta donde alcanzaba la vista, solo había ruinas y humo sin fin. Bajo unas ruinas, una figura era aplastada bajo un montón de escombros, emitiendo un rugido débil y silencioso. No era otro que Bardock. Hacía apenas unos minutos, se había ensarzado en una feroz batalla contra el personal de combate de alto nivel del ejército de Freezer. Aunque mató a esos hombres, finalmente resultó gravemente herido por Dodoria, que descendió aquí con un poder abrumador. Se salvó de una catástrofe al ser enterrado aquí. Pero esto también se convirtió en su mayor dolor.
Luchando dolorosamente, su conciencia también fluctuaba violentamente, hasta que su espíritu se volvió cada vez más trance, como si hubiera entrado en algún tipo de ilusión. Ante sus propios ojos, vio a Talot llegar al planeta Oyun con Celari y Gine, y explorarlo sin problemas. La escena cambió, y también vio a su hijo Raditz luchando junto a las tropas de élite del príncipe Vegeta. Finalmente, vio a Kakarot, la nave espacial que se dirigía hacia el mar de estrellas, y finalmente, aquel planeta azul apareció ante sus ojos. Previsión, la capacidad de vislumbrar brevemente el futuro. Esta era la habilidad que Bardock obtuvo brevemente tras ocupar con éxito el planeta Kanasan no hace mucho, cuando fue atacado por el Kanasan con el puño mágico. Kanasan también utilizó esto para predecir que la raza Saiyajin también sería destruida. Igual que sus Kanasan, sin ningún poder para resistir. Talot, Kakarot, Raditz, Y. Gine. En este punto de la visión, la conciencia de Bardock fue estimulada repentinamente y despertó de la ilusión. Un poder desconocido surgió de su cuerpo gravemente herido, permitiéndole escapar de entre los escombros. No muy lejos de él se encontraban los cadáveres de sus compañeros de equipo. Toma, Seripa, Dodovo, Pasimbu. Sus compañeros, que habían luchado codo con codo, fueron cruelmente asesinados por los subordinados de Freezer, y ahora él era el único que quedaba con vida. Maldito Freezer. Nosotros, los Saiyajin, luchamos por ti, pero nos tratas como hormigas con las que puedes jugar a tu antojo. Bardock, a regañadientes, estaba furioso por la muerte de sus compañeros. Entonces, arrastró lentamente su cuerpo gravemente herido hacia adelante, con el rostro ensangrentado, lleno de dolor e ira. Inicialmente, pensó que incluso si el Kanasan supiera algo, predecir el futuro sería una ilusión. Ahora tenía que creer que lo que veía podría ser cierto. Por alguna razón, todas las ominosas premoniciones anteriores comenzaban a hacerse realidad. Freezer no solo los había atacado a ellos, sino que el siguiente objetivo serían sus compañeros en el planeta Vegeta. Afortunadamente los envié a todos lejos, ahora, déjenmelo a mí, definitivamente podré hacerlo, y ahí están el Rey Vegeta y los demás. Bardock optó por creer en el futuro que acababa de ver. Creía que Talot y Gine, Raditz y Kakarot estarían bien. Caminando lentamente hacia sus compañeros, Bardock soportó el intenso dolor en su cuerpo y enterró los cuerpos de sus compañeros uno por uno. Finalmente, la sangre tiñó de rojo la tela blanca, y Bardock se la puso sobre la cabeza. Te vengaré. Tras pronunciar estas palabras, Bardock regresó lentamente a su nave espacial, pulsó un botón y se abrió un compartimento oculto de la nave, dentro del cual se encontraban medicina especial y líquido curativo. Afortunadamente, los había preparado con mucha antelación para casos de emergencia. Aunque no fueron suficientes para curarlo por completo, al menos pudieron reparar entre el 70 y el 80% de sus heridas. Sin dudarlo mucho, Bardock se inyectó el líquido curativo en el cuerpo y también tomó la medicina especial. A medida que los efectos del medicamento surtieron efecto, el dolor en su cuerpo disminuyó gradualmente hasta desaparecer, y finalmente recuperó el aliento. Maldita sea. No esperaba que Dodoria fuera tan poderosa, pero la próxima vez no será tan fácil. Mi poder de batalla ha mejorado mucho gracias a la recuperación de mis graves heridas, murmuró Bardock para sí mismo. Al pulsar el detector de poder de batalla, los números que aparecían en él no dejaban de saltar. 10.000, 11.000, 12.000, 15.000, 18.000. El dolor provocado por la muerte de sus compañeros, el avance que supuso la situación desesperada al borde de la vida y la muerte. En ese momento, el poder de batalla de Bardock había alcanzado casi 20.000. Se percibía una explosión final de energía, un avance extremo. En circunstancias normales, Bardock estaría sumamente emocionado, porque esta fuerza había traspasado la barrera que restringía a los Saiyajin. Me pregunto cómo van los preparativos del Rey Vegeta. Tengo que volver al planeta Vegeta para unirme a ellos inmediatamente. Al poner en marcha la nave espacial, Bardock cerró los ojos para descansar y reducir el consumo de energía.
En ese momento, aún sentía el impulso de ponerse en contacto con su esposa y su hijo, y también quería contactar con Talot. Pero sabía que no podía hacerlo. Sobre todo Talot, ya que la señal se interrumpió hace más de un mes. Había estado preocupado durante mucho tiempo, pero ahora sentía que esto era algo bueno y que seguramente lo había hecho ese chico, Talot. Final del capítulo.